Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por tomar unos minutos para conocer más sobre los estudios en Francia y las oportunidades que tienen ustedes. Soy Molava, la agregada de cooperación de la Embajada de Francia en Guatemala y en Belice, y les voy a dar unas informaciones muy útiles en la hora de elegir el país donde se quieran sus estudios, que tiene que ser Francia, obviamente. Pero antes de todo eso, quiero agradecer a la Universidad del Valle de Guatemala por brindarnos este espacio y felicitarla nuevamente por su acreditación entre el HCERES, el Alto Consejo de la Investigación y de la Educación Superior en Francia. Es la primera universidad guatemalteca que ha obtenido este reconocimiento y esperamos que eso sea el inicio de una cooperación aún más amplia entre Francia y la UVG. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estudiar en Francia? Y el siguiente video va a contestar a esta pregunta y les dará la bienvenida a Francia. Ahora que ya saben por qué tienen que elegir a Francia, les voy a hablar primero de la organización de la educación superior en Francia, después de las distintas instituciones de educación superior y de las formaciones que hay en el país, y finalmente de los diferentes programas de movilidad que tenemos aquí en la embajada. Entonces, primero, ¿cómo están organizados los estudios superiores en Francia? En Francia, los diplomas de educación superior siguen el modelo común europeo, licenciatura, maestría y doctorado, LMD. Y las carreras LMD se organizan en 3 más 2 más 3 años y aún más para las especializaciones del sector médico. Todos los diplomas son diplomas nacionales y todos tienen el mismo valor académico, cualquiera que sea la institución que lo otorga. En Francia, el año universitario está organizado en 2 semestres y suele empezar en septiembre de cada año y terminar en junio del año siguiente. Francia cuenta con 3.500 instituciones privadas y públicas donde uno puede desarrollar sus estudios superiores. Primero, hay las universidades públicas que están financiadas por el Estado y que acogen más de 230.000 estudiantes extranjeros cada año. Ofrecen formaciones en todos los campos de enseñanza y de investigación, en ciencias, letras, lenguas, ciencias humanas, salud, deporte, lo que sea. También hay lo que llamamos grandes escuelas, que reúnen a instituciones privadas y públicas, tales como las escuelas de ingeniería, las escuelas de management y de comercio, y los institutos de estudios políticos y otras escuelas especializadas. Estas escuelas imparten una formación profesional de excelencia y la admisión es sumamente selectiva. En Francia
hay 27 escuelas de ingeniero. La carrera es de 5 años y al graduarse uno obtiene el título de ingeniero que equivale al grado nacional de maestría. Este diploma está reconocido por el organismo de acreditación norteamericana como el equivalente a un Master in Engineering. Las formaciones de ingenieros se imparten cada vez más en inglés y están en muy estrecho lazo con las empresas. Ahora bien, todos los que están interesados en la innovación y en la investigación tienen que mirar el siguiente video para saber por qué Francia es su destino idóneo. Francia cuenta también con grandes escuelas de management y de comercio, y 5 de nuestras escuelas están presentes en la clasificación de los Master de Management del Financial Times de este año, y el cuarto mejor MBA de esta clasificación es francés. También existen cerca de 45 escuelas de arte y de diseño públicas manejadas por el Ministerio de Cultura que imparten formaciones en arte, diseño y en comunicación. Y también hay 4 escuelas públicas aplicadas de arte manejados por el Ministerio de Enseñanza Superior que ofrecen 2 diplomas nacionales en subcampos muy específicos, tales como concepción en diseño gráfico, textil y medio ambiente o oficios artísticos. Francia tiene también una red de 20 escuelas nacionales superiores de arquitectura que otorgan diplomas nacionales y también 2 escuelas habilitadas a otorgar diplomas reconocidos como equivalentes. Aparte de esto, hay más de 3.000 instituciones de educación públicas y privadas que proponen carreras en sectores específicos, tales como el sector paramédico, el audiovisual, el periodismo, la gastronomía, el turismo, etcétera, etcétera. En el sitio web de Campus France, que está disponible en español, ustedes podrán encontrar el catálogo de todas las formaciones abiertas en Francia. El sitio web es campusfrance.org, campusfrance.org. El dominio del idioma francés es una condición necesaria para la mayoría de las formaciones y se suele pedir un nivel equivalente al B1 o al B2, pero eso depende de cada formación. No obstante, existen más de 1.300 formaciones impartidas totalmente en inglés. Ahora vamos a tocar el tema financiero. Para el año académico 2020-2021, que va a empezar en septiembre de este año, los costos de inscripción en las universidades públicas para estudiantes extranjeros no europeos son de un poco más de 24.000 quetzales para una licenciatura y de 33.000 quetzales para una maestría
o un doctorado. Los gastos de escolaridad en los establecimientos públicos en Francia figuran entre los más bajos del mundo porque el Estado francés cubre el costo real de los estudios, que son más o menos 123.000 quetzales por estudiante. Y el costo de inscripción en las instituciones privadas suele ser más caro y el promedio es de 88.000 quetzales por año. Finalmente, les voy a hablar de los programas de movilidad que ofrecemos aquí en la Embajada de Francia. Cada año ofrecemos becas de apoyo a la movilidad para maestrías y doctorados. Y este año la hemos otorgado a todos los candidatos que cumplieron con los requisitos. Esta beca cubre el boleto aéreo de ida y vuelta a Francia, más el costo de una inscripción en una institución pública y el pago del seguro social anual obligatorio. Solemos lanzar esta convocatoria en febrero de cada año. Además, los estudiantes de Derecho, Economía, Administración, Ciencias, Ingeniería y Ciencias Políticas pueden aplicar para las becas de excelencia EFEL. Los becarios EFEL reciben una ayuda mensual de más de 9.600 quetzales, a la cual se añade el pago del viaje ida y vuelta a Francia, de la protección social y de actividades culturales. Esta beca es solo para maestrías y doctorado y la convocatoria suele lanzarse a finales de octubre del año anterior del inicio de sus estudios. También proponemos un programa de asistentes de idioma para estudiantes que quieren tener una experiencia en Francia de varios meses. Así, cada año, una decena de guatemaltecos viaja a Francia para asistir a un profesor de español en un colegio. Trabajan a tiempo parcial y reciben un salario mensual de más o menos 7.500 quetzales. Solemos lanzar esta convocatoria en septiembre de cada año y seleccionar los asistentes en noviembre para que viajen en octubre del siguiente año. Debido a la situación actual, aún no sabemos si lo vamos a lanzar este año, pero les invito a todos a seguir las redes de la Embajada de Francia en Guatemala y Belice para mantenerse informados. Finalmente, a través del programa Lab Citoyen, el próximo año vamos a mandar 2 jóvenes francófonos guatemaltecos a Francia por una duración de una semana. Ellos tendrán la oportunidad de participar en un foro con una centena de francófonos de todo el mundo para hablar sobre los derechos del niño. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes varios testimonios de estudiantes extranjeros que han podido cumplir sus sueños después de su estadía en Francia. Que l'on rêve de découvrir le monde ou d'entreprendre, quel que soit son projet, on peut tous réaliser son rêve. My dream was to discover French Riviera and to learn the language and of course work with international companies. Étudier en France, au-delà de l'aspect professionnel, est un moyen d'évoluer et de me forger. Entre cours, petits boulots et projets, j'ai énormément appris. Et tout ça dans une atmosphère multiculturelle où il fallait une adaptabilité et non des moindres. Je voulais continuer à vivre ma passion partout le plus longtemps possible. Heureusement, j'ai eu cette opportunité en France. Thanks to my study in France, I could obtain what I needed for continuing my research. So today, I'm working in aerospace laboratory to develop a low pollution combustion system. Después de todo esto, espero que les resulta muy claro que tienen que elegir a Francia para su posgrado. De manera general, si quieren tener más información sobre los estudios en Francia y sobre las oportunidades de movilidad que tienen, les invito a consultar el sitio web de Campus France. También pueden contactar la oficina nacional en Guatemala de Campus France, pero lo más importante es seguir las redes y el sitio web de la Embajada de Francia en Guatemala y Belice para mantenerse informados de todas las convocatorias y de todas las oportunidades de movilidad. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a Francia.
Muchísimas gracias, Maud, por la amplia información que tuvimos sobre las posibilidades de estudios de posgrado en Francia. Y ahorita los invitamos, si tienen alguna pregunta concreta, para que podamos aprovechar el expertise de Maud y contestarlas en vivo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. ¿Hay algunas preguntas? No veo nada escrito, entonces eso era muy claro. Y yo tampoco veo por el momento, pero vamos a esperar un poquitito, tal vez surgen más. Ok, sí. Interesado en una maestría en diseño gráfico, ¿existiría alguna oportunidad? Sí, como le comentaba, en Francia tenemos escuelas de arte, escuelas superiores de arte y escuelas nacionales de arte, y hay de todo. Hay también la posibilidad de estudiar grafismo artístico. Para ver la maestría o, digamos, el programa que le conviene, le invito a ir al sitio web de Campus France y a mirar el catálogo de formaciones. Hay muchas preguntas. Sí. ¿Tiene límite de edad para las maestrías? No, no. Cada persona de cada edad pues puede postular, salvo que para la maestría se necesita una licenciatura y no importa la edad, 60, 20, 30, todo el mundo está aceptado. Donde sí pueden haber límites de edades para las diferentes becas. Por ejemplo, la beca de apoyo que lanzamos aquí en la Embajada de Francia en Guatemala, no hay límites de edad, pero para ciertas como la de Eiffel, que es como la de excelencia, sí hay una límite de edad. ¿Existen oportunidades de maestrías en microbiología y bioquímica? Sí, como le indicó, tenemos la gran chance en Francia de tener maestrías en casi todos los campos de estudios. En arquitectura también, como le menciono, en las escuelas de arquitecturas, ahí se puede ir a estudiar en posgrados. Algo de criminología también, sí, tenemos escuelas de derecho que imparten maestrías de criminología, todo eso se puede ver en el catálogo. Voy a ver si hay... ¿Cuántos años dura una maestría, si es en inglés o en francés? Bueno, como le expliqué, en Francia para tener el diploma de máster se necesita 2 años. Pero hay ciertas universidades que le pueden dejar entrar en la maestría solo por el segundo año, si tienen nivel o si tienen ya una maestría de otra universidad. Así que normalmente la maestría se obtiene en 2 años, que sea en francés o en inglés. Si quiere, le puedo leer yo algunas que Sí. ya tomando en cuenta. Sí, preguntan, por ejemplo, que si no hablan francés, si hay posibilidades de aprender el idioma o de tomar una maestría en otro idioma que no sea el francés. Sí, como le indiqué, tenemos en Francia más de 1.300 formaciones, incluidos máster en inglés. Y algunos que son bilingües en inglés, en francés, español o español, portugués y francés. Pero en general sí se necesita un mínimo de francés para ir a estudiar ahí, que sea A2 o B1. Pero también existe la posibilidad de hacer clases de verano. Ahí en Francia hay muchas universidades que lo proponen. Esto sí, para ver la lista completa de las universidades o de los institutos que proponen esto en Francia, pueden ir al sitio web de Campus France y ahí hay toda la información. También preguntan si se puede compartir los estudios con el trabajo en diferentes áreas, y hay varias preguntas relacionadas con medicina, que si se puede ejercer después como médico. Sí, pues voy a empezar con el tema de los estudios de medicina.
si uno estudia medicina en Francia, al final va a obtener un título de médico en Francia. Así que normalmente tendría la capacidad de ejercer. Pero después, si es solo para hacer una especialización, eso sí sería distinto. Pero si uno viene y empieza su carrera de medicina en Francia, después puede ejercer como médico en Francia sin problemas. Y en el tema general de trabajar durante los estudios, el visa de estudios que damos para los estudiantes extranjeros que vienen a Francia da la oportunidad de trabajar a medio tiempo para financiar sus estudios. Bien, preguntan, digamos, los requisitos de la beca de excelencia IFEL, ¿dónde los pueden encontrar? En el caso de la UVG, nosotros los publicamos siempre que nos los comparte la embajada en nuestra página de Relaciones Internacionales, pero Maud les puede dar más información. Bueno, por el momento la convocatoria no está abierta, va a abrir normalmente en octubre de este año y todos los requisitos le vamos a poner en el sitio web de la embajada y también en las redes y se la compartiremos con la UVG. Pero hay un tema de nacionalidad que los candidatos no pueden tener la nacionalidad francesa. También hay un requisito de edad, tienen que tener menos de 30 años y después hay varios otros requisitos que cambian cada año en función de la convocatoria, pero todos los demás, todos los requisitos los vamos a compartir con la UVG y en nuestra página web. También preguntan si las becas son parciales o hay becas completas en algunos casos. La única beca completa, y cuando digo completa me refiero a que pague los boletos y también la vida y todo, es la beca EIFEL. Y también tienen que saber que la beca EIFEL no financia la matrícula en las instituciones de estudio, pero sí financia la boleta y toda la vida externa. Pero esta beca, cada una recibe como más de 1.000 euros por mes, que lo indico que es muy bien para vivir en Francia. La otra beca de apoyo para maestrías y doctorados, eso solo cubre si la boleta ida y vuelta y la matrícula de la universidad. Gracias. También preguntan, digamos, hay estudiantes que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, canadiense y guatemalteco, si puede postularse así, digamos, teniendo la doble nacionalidad. Sí. Más, salvo si el problema sería solo si tienen la nacionalidad francesa, pero si tienen dos nacionalidades extranjeras, no hay problemas. También hay algo referente al promedio esperado para postularse a una beca de excelencia o de posgrado. Eso la verdad no puedo decir para la beca de excelencia EIFEL, porque como es una beca internacional que lanzamos en todo el mundo y que está manejado directamente en París, no tengo los datos. Y para la de apoyo a la unidad, como lo dije durante la presentación, todos los candidatos que cumplieron con los requisitos este año han sido seleccionados por la Embajada de Francia. También preguntan si una vez aceptados por la Universidad Francesa, ellos tienen una beca parcial de la universidad, ¿pueden optar a otra beca? Yo tengo entendido, por ejemplo, que en Guatemala está el fondo de Guatefuturo. Y hay unas becas especiales que se pueden combinar fondos, digamos, pero no sé si en todos los casos. ¿Una beca francesa o una beca ajena? Es que uno solo puede recibir una beca por parte del gobierno francés y ya.
Y si tiene becas exteriores de organismos internacionales de otros países, no hay problema, pero solo una beca del gobierno francés. También indica que si la beca ofrecida por la embajada requiere que regresen a Guatemala o pueden optar a quedarse en Francia. Cada uno está libre de volver o de quedarse, solo que, bueno, la beca es tiene una boleta de ida y vuelta, así que es mandatorio que a un momento que al final de sus estudios vuelva, digamos, solo, por ejemplo, por el verano, o por lo menos no que vuelva, pero que pida una boleta para validar la beca. Y después, si la persona encuentra un trabajo y no tiene problemas, digamos, con las visas y con las autorizaciones para quedarse en Francia, puede quedarse, ¿sí? También un costo promedio de la manutención en Francia, me imagino que dependerá de la ciudad. Depende mucho de la ciudad, depende mucho de la ciudad. Yo, por ejemplo, soy de París y le puedo decir que alojarse en París es muy, muy caro. El promedio para un estudio es de 800 euros, 800, 700 euros, que son más de 9.000 quetzal por un mes. Y en términos a la comida, yo diría la alimentación, quizás 100 euros por mes, entonces 1.000 quetzal por mes. Y después el transporte también es adicional. Yo diría en total para París, un poco más de 1.000 euros. 1.000 euros para París, que son 11.000 quetzal o algo así, pero por ejemplo si uno va en la provincia, en el interior del país, es mucho, mucho más barato y hacia en ciertos lugares se puede dividir hacia por dos. Así que es muy complicado decir esto porque las grandes ciudades como París, Lyon, Bordeaux, son muy caras y las demás, las más pequeñas, son mucho más baratas. También preguntan si hay límite de edad para la beca de profesores de español en Francia. O para el programa de profesores de español en Francia, si hay algún límite de edad. Y también si hay becas para aprender el idioma. Ok, no ofrecemos becas para aprender el idioma como tal en la embajada, pero la Alianza Francesa de Guatemala tiene ciertos programas y también las de la Antigua y de Shela pueden tener convocatorias que lanzan, así que les invito a conectarse también en sus redes. Y en cuanto a la límite de edad para el programa de asistente de Francia es 30 años. También, también al momento de postularse, uno tiene que ser estudiante, registrado como estudiante al momento de postularse y tener menos de 30 años. También preguntan por el sistema de residencias asociados a las universidades en Francia. Digamos, si hay edificios especializados, así. Hay algo que llamamos el CRUS, que es como la agencia que está dirigida hasta la vida social, digamos, de los estudiantes. Y el CRUS también se encarga de todo lo que tiene que ver con los estudiantes extranjeros. Entonces contamos con muchas residencias que casi todas las universidades cuentan con una residencia por lo menos asignada. Y también este CRUS se encarga de todo lo social que tiene que ver con los estudiantes, que sean extranjeros o no, así que hay apoyos de emergencia, ayuda médica y todos estos casos, sí. También preguntan si es importante tener un título de un gran école para alguien que quiere ser competitivo en el mercado laboral como investigador en Francia. No. Pues depende claro, depende del campo de investigación, pero es que la verdad es que las grandes écoles es muy bueno, pero es más, digamos, por lo profesional, o sea, para algo profesional, para la investigación,
digamos que son las universidades públicas ahí que son las líderes en el país. Así que no importa si tiene un título de una grande école o de una universidad para hacer una investigación. Muchos preguntan sobre los requisitos de las diferentes convocatorias, pero esos siempre están disponibles cuando la convocatoria está abierta, ¿verdad? Siempre sí, siempre está disponible. Y nosotros siempre les aconsejamos que le den like a la página de la embajada y también del Instituto Francés de América Central, porque generalmente ahí colocan las convocatorias en cuanto se abran. Y en cuanto a los estudiantes de la Universidad del Valle, tenemos las publicaciones periódicas de estas convocatorias y también en la Semana Cultural de Francia en octubre tenemos otra oportunidad de escuchar a Maud sobre el programa de becas y también tenemos más información sobre las convocatorias que están abiertas en esa época, ¿verdad? Sí, porque en octubre ya algunas estarán abiertas. Vamos a ver. Vuelven a preguntar sobre combinar estudio y trabajo y ya indicaste que sí se puede hacer, ¿verdad? Sí, con la visa que damos se puede hacer y en general, dependiendo de la ciudad, claro, se puede encontrar muy fácilmente. Yo siempre he trabajado a lo largo de mis estudios en Francia, así que eso no es un problema. También preguntan si es necesario tener una licenciatura o se puede postular con un bachelor degree, por ejemplo. No importa que sea un bachelor degree o una licenciatura, no importa el nombre, solo que validan que ya tienen un diploma de estudios superiores. Sí, las demás preguntas son similares sobre temas del idioma, que ya se habló que era un B1 o un B2. Ujú. Y yo creería que no hay ninguna otra, diferente. Vamos a ver. Veo si yo quiero estudiarme para la maestría, ¿cómo me puedo registrarme como estudiante si ya tengo un título de licenciatura? Bueno, si ya tienes un título de licenciatura, uno tiene que ir y directamente conversar en el sitio web de la universidad o el lugar donde quieres estudiar y ahí aplicar. ¿Y cuánto gana en promedio de medio tiempo un estudiante de maestría? Pues no sé, no puedo decir, es que depende del tipo de trabajo que hace, pero en Francia todos los trabajadores tienen el salario mínimo y entonces para un tiempo parcial sería el equivalente de 600 o 500, entre 500 y 600 euros por mes, pues claro, depende del parcial de cuántas horas, y entonces serían, no sé, 7.000 quetzal. Y el nombre del programa de los derechos de los niños se llama Lab Citoyen, le voy a escribir. Y entonces es una convocatoria donde invitamos los francófonos guatemaltecos. Para este programa sí se tiene que tener un mínimo de B1 para participar. Los invitamos a hacer un concurso oratorio, digamos, y vamos a seleccionar 2 personas y las mejores personas, los 2 mejores, van a ir a Francia durante una semana en verano del próximo año para hablar durante una semana con francófonos del mundo entero sobre el tema de los derechos de niños, entonces conocer gente del mundo entero y compartir sus ideas y sus opiniones. Este programa también lo compartimos en la universidad y lo compartimos principalmente con los estudiantes que están tomando francés. También preguntan que si hay un estudiante, digamos, si es graduado de una universidad francófona, si se necesita hacer un examen de admisión a una maestría en Francia.
Hay alguien que pregunta becas para diseño gráfico y, digamos, hay muchas especialidades. Diseño gráfico es una de las especialidades que hay, pero, digamos, es muy difícil establecer concretamente cuál es el programa. Hay que buscarlo. Es así, ¿verdad, Maud? Así es que uno tiene que buscar su programa y después aplicar, una vez aceptado, aplicar a la embajada para tener una beca. Es que nosotros lo que hacemos es que damos beca a casi todos los campos de estudios en la embajada. Solo necesitamos que la gente sea aceptada a un programa. Puede ser de diseño gráfico, puede ser de arte, de idiomas, de ciencias políticas, de medicina, lo que sea. No importa el campo. Y con lo de la universidad francófona, no, es que si los másters preguntan por un examen, no importa que tenga una maestría de una ciudad francófona o no. Usted va a tener que pasar el examen. Pero si no hay examen, nadie lo pasa. Pero lo de tener un diploma en francés no, lamentablemente, porque seguramente los estudiantes franceses ellos mismos también tendrán que pasar este examen. También preguntan por la certificación del nivel de francés. Me imagino que puede ser la Alianza o Calusac, por ejemplo. No, las que nosotros aceptamos en Francia solo son las que dan la Alianza Francesa. Así que si hay alguien que toma clases a la Alianza Francesa, en un momento cuando ya ha obtenido un nivel suficiente, le van a proponer la opción de sí, de pasar este examen. Pero también si hay alguien que ha estudiado en otra institución, que sea el Calusac o una escuela de idioma en línea o lo que sea, puede también postular a la Alianza Francesa para pasar este examen. Pero como es un examen nacional, solo se puede pasar en lugares acreditados y aquí en Guatemala solo son las alianzas francesas. ¿Solicitan un contacto directo contigo? El contacto que usted puede, que yo puedo compartir no sería el mío, pero será el del espacio Campus France de Guatemala. Ahorita le voy a escribir. Y en el caso del chico que preguntaba sobre si había obtenido un título digamos, en una universidad francófona, se refería específicamente si él ya con eso estaba, ya no tenía que hacer el examen de suficiencia del idioma, no tanto del ingreso a la maestría. Si ya tiene un título, depende de cada universidad. Hay universidades que sí lo van a pedir y hay otras que no. Todo depende de la universidad. Tiene que ir directamente porque la maestría, no hay algo concentrado como los primeros años de estudio. Cada universidad tiene sus reglas. Así que tiene que ver con la universidad lo que piden. Y si aceptan, pues está bien. También preguntan si pueden llevar a familia una vez obtengan una beca. Eso es posible, pero depende de cada caso, no le puedo decir. Tendría que hablar directamente con el consulado de su caso, pero ya ha pasado, sí. También preguntan, digamos, si la postulación se puede hacer solo desde Guatemala, y tengo entendido que Campus France está en todo el mundo y pueden optar a las diferentes convocatorias, ¿verdad? Sí, pues la convocatoria para la Campus France es solo una plataforma y como tal no se matricularán por allá. Es que para las maestrías solo se hace directamente con las universidades. Así que para inscribirse en una formación tiene que hablar directamente y se hace en línea con la universidad.
Ahora, en cuanto a las becas, yo no le recomendaría porque a veces, pues, en situación normal, no la del COVID, hacemos entrevistas y las entrevistas entonces tenían que ser presenciales, así que la persona sí tenía que estar aquí Pero bueno, ahora que todo cambió, quizás eso no va a ser requisito más. Pero tengo que precisar, disculpa, que después para todo lo que es la obtención del visa, no se puede hacer en otro país, el país de su nacionalidad o residencia normal. Así que la persona, de todas formas, va a tener que volver a Guatemala para hacer todos los procesos de la visa. También solicitan si se puede explicar nuevamente el costo de matrícula, seguro y mensualidades. Y si primero debe ser aceptado por la universidad y después solicitar la beca. Y en cuanto a los costos, voy a mirarlo precisamente. Primero para lo del procedimiento, en general las universidades pueden ser muy lentas para dar los resultados, así que lo que la gente hace en general es postular para la universidad y al mismo tiempo postular por la beca, sabiendo que al final, si no están aceptados en la universidad, no van a tener la beca. Ahora, en cuanto a los costos de inscripción, en las universidades públicas, yo solo puedo decirlo de las públicas porque eso es algo que depende del gobierno y que es oficial. Yo les había dicho que para los estudiantes no europeos son de 24.300 quetzales por año para una licenciatura y para maestrías y doctorados son 33.120 quetzales. Después, también hay un costo para pagar la seguridad social, que eso cubre las visitas al médico, que normalmente en Francia, si uno tiene seguridad social, puede ir en todos los hospitales públicos y pagar solo una pequeña parte, pero en cambio se tiene que pagar algo equivalente a 1.000 quetzales por año. Sí, Perdón. eso es. Perdón, sí, que sí, también hay oportunidades de maestrías en línea. Sí, también hay maestrías en línea y eso se puede igual ver en el sitio de Campus France porque hay en muchos sectores y en idiomas, en gestión y todo esto, sí hay estas oportunidades. Y también aquí lo que ofrecemos a la Embajada de Francia es que ofrecemos una maestría en línea, pero una maestría para en la enseñanza del francés como idioma extranjera. Así que si hay personas que están interesadas en tener este máster en la enseñanza del francés como lengua extranjera, nosotros damos una beca que financia toda la maestría a distancia. A ver si hay algo más. Yo creo que ya todas las contestaste. Porque el día, sí. Yo creo que ya estamos con todas las preguntas y digamos, en resumen, tiene que buscar en Campus France los programas, las especialidades y estar pendientes de las convocatorias para los requisitos, ¿verdad? Anualmente. Hay una última, que si este año van a abrir convocatorias para el 2021. Normalmente sí, pero honestamente, con todo lo que está pasando en este momento, no les puedo decir con 100% de certeza porque no sabemos,
pero también, o sea, normalmente abremos casi todas las convocatorias. La que es menos cierta es la de los profesores de francés. Y normalmente para las becas lo vamos a sacar, pero esto no le puedo decir con certeza. También acabo de compartir otro correo para ponerse en contacto con acerca de los estudios. Es el correo global de general de la Embajada de Francia. Así que si mandan su correo por ahí y mencionan que están interesados por los estudios, van a tener una respuesta. Preguntan si es europeo, el costo tiene, si es el mismo costo por matrícula. No, para los estudiantes europeos es mucho más barato. Es para un máster, son 243 euros, que son por año, que serían 30, aún no estoy bien con las conversiones, pero serían 3.000 quetzales por un año de máster para los europeos, más los 1.000 quetzales de seguro social. Entonces el total para el año sería 4.000 quetzales en lo público. Yo creo que con eso sí lo cubrimos. Muchísimas gracias, Maud, por todo. Y para los interesados, por favor, escriban con tiempo, estén listos para las convocatorias y prepárense con sus documentos, ¿verdad? Con las certificaciones, etcétera, ¿verdad? Porque hay que estar listos siempre. Y los esperamos, ¿verdad? En la Semana Cultural de Francia en octubre. Va a ser otro espacio interesante para conocer más de estas becas y de la cultura francesa. Entonces, muchísimas gracias y feliz tarde. Y yo quiero agradecerle a Lorena también por este espacio y también a ustedes por haber escuchado la presentación y por sus preguntas. Como le indicó Lorena, cualquier duda, manda un mensaje al correo que he dado, el de la embajada, y quedan conectados en las redes de la embajada en el sitio web para conocer todo sobre las convocatorias. Ojalá lo sabremos este año. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, nos vemos. Feliz tarde, adiós.